Son muchas las cosas que se pueden conseguir por internet. Cosas, historias, temas y acontecimientos que estas o no sujetos a la realidad o simples creepypastas que pueden llegar a asustar o marcarte por su contenido o calidad argumental, sea del modo que sea lo que se contara a continuación puede ser o no cierto. En su totalidad o no. Hideo Takashima fue un chico japonés que en marzo del 2002 fue una de las primeras personas en adquirir un reproductor MP3. 2 días después de haberlo comprado decidió probar la calidad de audio en el equipo, así que planificó hacer una grabación desde la salida de su trabajo hasta llegar a su casa para luego escucharlo. Pero de manera trágica un camión de varillas de acero chocó violentamente la parte lateral derecha del autobús público donde iba Hideo. Al pobre chico le incrustó una viga directo en el cráneo, y en 6 diferentes partes del cuerpo, murió lenta y dolorosamente. El equipo forense transportó el cuerpo y las cosas del difunto a la morgue donde el curioso forense se dio cuenta de que el reproductor MP3 estaba intacto, así que tomó y lo conectó a su PC, descubriendo que en él había 12 clips de audio que juntos formaban un sonido complejo y cronológico. En dicho sonido se podía apreciar el momento en el que salía de su trabajo y hacía algunos comentarios de prueba, hasta el choque y minutos después, los gritos de agonía, los gemidos y los últimos suspiros de Hideo. Cabe señalar que en accidente murieron otras 17 personas además de Hideo. Se dice que en el año 2005 un joven norteamericano de nombre Andrew Sullivan ahorró un poco de dinero y se consiguió una buena conexión a internet, y desde el mediodía hasta la tarde bajaba vídeos, fotos y música de la web, pero a medida que observaba que podía bajar lo que quisiera, sus búsquedas se deformaban un poco y se hacían siniestras. Andrew llegó a una página de psicofonías y descargó un archivo de nombre Rec06MP3 con un archivo de texto TXT que decía: esta es una de las 12 partes de sonido original de Hideo Takashima. Si logras conseguir los otros 11 no dudes en contactarme. Junto con un correo electrónico. Este clip de audio tenía una serie de suspiros, quejidos incómodos y hasta gemidos extraños que terminaban en agonía por la dificultad de respiración, unos sonidos extraños que asustaban verdaderamente. Al terminar el clip de sonido se abrió una ventana parecida a la de las publicidades con una advertencia con un texto que decía: ahora que has reproducido uno de los 12 sonidos, debes prepararte para lo peor, ya que debes buscar y reproducir el archivo Rec08MP3 después de escuchar alguno de los 11 sonidos restantes o algo irá por ti y te llevará al infierno. Está de más decir que el joven Andrew se asustó y tornó intranquilo. Andrew asegura que fuera de su ventana unas pocas horas después habían unas siluetas extrañas que se movían irregularmente dirigiéndose hasta su casa, como si hubieran escuchado el sonido y hubieran acudido a su llamado. Asegurando sus ventanas y puertas, Andrew comenzó una alocada y frenética búsqueda por el archivo de audio Rec08MP3 en esa y otras páginas, pero resulta que el mismo usuario que había subido el archivo Rec06MP3 había dejado de actualizar porque había muerto en el año 2003. Esto lo supo por los comentarios conmemorativos en su perfil. Al pensar que todo había sido una broma, se dispuso a apagar su máquina, pero un mensaje de error en la computadora lo llenó de horror. El archivo Rec06MP3 no puede cerrarse.
Y el sonido se reproducía una y otra vez, pero esta vez murmullos y voces se llegaban a distinguir desde detrás de la puerta, las luces titilaban y el sonido cambió a una interferencia. Todo pareció volver a la normalidad cuando Andrew comenzó a rezar y ponerse en manos de Dios. Al pasar este gran susto siguió buscando el archivo de audio, pero solo encontró falsas copias y alteraciones psicofónicas, lo que aumentó la frustración de Andrew. Luego de varios minutos un olor nauseabundo inundó la habitación y el sonido lejano de una niña llorando se empezó a escuchar. Un sonido de tristeza y de dolor. El joven apresuró su búsqueda para encontrar el archivo, justamente cuando el sonido de la niña llorando estaba casi gritándole en los oídos y el olor casi pegado en su nariz. De repente todo eso cesó. Los gritos y aquel olor desaparecieron, solo se escuchaba el sonido de su PC reproduciendo un archivo de audio. Era el Rec 08 MP3, estaba entre todas esas copias falsas y alteradas. Lo cierto es que el archivo Rec 06 MP3 se puede conseguir en la red, pero el archivo Rec 08 MP3 es muy difícil de ubicar. Dichos acontecimientos se han vuelto una leyenda urbana y se ha dicho que a más de una docena de personas por todo el mundo han experimentado este tipo de actividad paranormal. Si estás interesado en conseguir el archivo C-Audio Rec 06 MP3, te lo dejaré en la descripción de este video. Pero te advierto que no me pienso hacer responsable por el uso que le des. Buenas noches.